¿Con qué es un análisis estadístico? Sus tipos de variables y características principales del muestreo. Aquí nos dice lo siguiente, es importante que tengas en cuenta lo siguiente. La estadística es una herramienta científica que puede calcular y explicar los eventos que se expresan en términos cuantitativos. Para aplicar la estadística, es necesario conocer el objetivo del estudio para planear y asegurar la obtención de información suficiente, pertinente, relevante y adecuada al problema que se investiga. También es importante definir las variables. Estas deben ser susceptibles de ser medibles y observables. En estadística siempre debemos estar seguros que las variables sean expresadas en números. La validez y utilidad de las conclusiones que releva el análisis estadístico dependen de cómo se diseñó y cómo se llevó a cabo el estudio. Entonces aquí nos dice abajo del recuadro, de acuerdo con los temas que ya abordaste en las actividades y foros de la semana pasada, es decir, de la semana 1, plantea una hipótesis que resuelva un problema de un fenómeno natural y uno de temática social, y tienen que dar respuesta a los siguientes planteamientos. ¿Cuáles son los planteamientos? Aquí aparecen las preguntas que dice, tus hipótesis las puedes comprobar mediante un estudio estadístico, explica por qué en cada caso. Entonces son dos casos, el problema de un fenómeno natural y uno de tema estadístico o de temática social, perdón. Entonces van a tener que contestar para cada caso esta pregunta y explicar por qué. Entonces aquí vienen algunas recomendaciones que dice, te recomendamos indaga la información de los temas sugeridos, recuerda los ejemplos que usaste en los foros de la semana pasada. Sintetizar dos problemas, uno relacionado con un fenómeno natural y otro con un proceso social, y plantear en la forma de participación en el foro una hipótesis por problema social o natural. Analizar las preguntas y responderla en conexión con las hipótesis que planteaste. Participa en él al menos 3 ocasiones. Revisar la información que comparten tus compañeros para aprovechar los ejemplos y problemas y por medio de las diferencias y concordancias fomentar el diálogo. Procura ingresar en diferentes momentos durante la semana. Esto te permitirá generar nuevas aportaciones a las ideas de tus compañeros y no perder el hilo de la discusión. En tu última aportación, elabora una conclusión en la que integres las aportaciones de tus compañeros en relación a los planteamientos y explica por qué consideras que esos puntos son relevantes. Entonces, esto es lo que tienen que realizar pues en la actividad del foro de clase. Ya hay algunas réplicas, hay 4 réplicas de algunos de sus compañeros. Entonces, ustedes saben que le dan ahí al foro y ahí aquí aparecen ya los, bueno, aquí abajo aparece ya la bienvenida al foro que yo les di, qué es lo que tienen que realizar y luego ya aparecen las aportaciones de sus compañeros. Entonces esto es respecto al foro de clase. Ahora vamos a revisar el foro de debate. En el foro de debate, como ustedes saben, en esta ocasión, como es la semana número 2, pues los integrantes del equipo 2 serán los encargados de moderar este foro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a hacer en este foro de debate? Nos dice lo siguiente, antes de participar en el foro, observa los videos científicamente comprobado, que es este que aparece aquí, le voy a dar clic para que vean que funciona adecuadamente. También van a ver este siguiente video que dice un ejemplo de uso libre de la palabra científico, Snake Plus, crema veneno serpiente. Entonces aquí vamos a darle clic para que vean que también funciona adecuadamente. La crema antiedad. También tendrán que ver el siguiente video, productos milagro vendidos en farmacias. Parece increíble, pero a veces las farmacias... Entonces, una vez que vean esos videos, bueno, aquí nos dice lo siguiente, antes de eso, en los videos se mencionan algunos elementos para analizar de la publicidad, pero también en las semanas anteriores revisaste las características principales de la estadística como una herramienta científica. Teniendo en cuenta eso, puedes responder las siguientes preguntas. Entonces, una vez que vean los videos que les acabo de mencionar, van a responder estas preguntas que aparecen aquí a continuación. La primera de ellas dice, ¿cuáles serían algunos criterios y principios para identificar
que un producto es científicamente comprobado. Luego nos dice, menciona al menos 5 desde el punto de vista estadístico. Luego aparece otra pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de creer en productos que se escudan en lo científicamente comprobado? Menciona 2. Entonces, esto es lo que van a realizar en la actividad del foro de debate. Aquí, bueno, en el foro ya hay 3 réplicas. Si me voy aquí abajito, aparece ya la bienvenida que les doy yo al foro y ya aparecen algunos de los comentarios de sus compañeros. Entonces, esto es respecto al foro de clase y debate respectivamente. Ahora vamos a pasar a la primera actividad integradora que lleva por nombre muestreo en mi entorno y encuentro. Entonces vamos a ver qué es lo que tienen que realizar en esta actividad. Bueno, aquí nos aparece una introducción que nos dice lo siguiente. Al realizar esta actividad es necesario haber leído y comprendido los temas de la primera unidad del 1 al 5 como antecedentes y para llevar a cabo específicamente lo que se te solicita referente al muestreo, al ordenamiento de datos, la organización de información y conocer cómo graficar. Es el momento de poner en práctica estos temas. En vista de ello, en primer lugar hay que obtener datos. Por ello, realizarás un muestreo a partir de un cuestionario que debes aplicar a un grupo de personas que estén próximas a ti. Los datos que consigas proporcionarán información para analizar un problema social y uno ambiental. Entonces, ¿qué producto van a entregar? Aquí nos aparece la información. Un documento en el que presentes los resultados del muestreo por medio de una encuesta a personas que tú conozcas. Debes mostrar una tabla con los datos organizados, las respuestas a las preguntas planteadas, una explicación a los problemas expuestos. Incidencia de diabetes en mi entorno cercano es el primer problema y el siguiente es acciones de las personas de mi entorno en el ambiente y una gráfica que muestra tus argumentos. Aquí abajito nos aparece un podcast que es un audio donde nos resume la actividad. Hola Javier, ¿ya terminaste tu actividad integradora llamada muestreo en mi entorno y encuentro? Bueno, como pueden ver, funciona adecuadamente. También es importante que lo escuchen para que se den una idea de lo que es la actividad integradora. Bueno, aquí nos aparecen ya las instrucciones como tal. ¿Qué hacer? Como punto número 1 van a realizar un muestreo. ¿Cómo lo van a realizar? Van a aplicar el siguiente cuestionario a 20 personas de entre 16 y 60 años, hombres y mujeres, en su entorno familiar o laboral. Aquí nos aparece el cuestionario. Son 10 preguntas. Aquí aparecen las preguntas y de este lado las respuestas, si es hombre o mujer. Entonces aquí las preguntas son las siguientes. ¿Cuántos años tiene? ¿Género? ¿Tiene diabetes? ¿Cuál es su circunferencia abdominal? ¿Cuántos vasos de refresco consume en una semana? ¿Cuántas horas a la semana dedica al ejercicio físico? ¿Separa la basura, orgánica e inorgánica o por materiales? ¿Utiliza bolsas reciclables en lugar de bolsas de plástico desechables para sus compras? ¿Cuántos contenedores o envases PET o unicel tira a la basura en una semana? ¿Utiliza focos ahorradores de energía? Entonces, este primer cuestionario de 10 preguntas lo van a aplicar a 20 personas de entre 16 y 60 años, hombres y mujeres, y van a ir recabando la información. Una vez que hagan eso, nos vamos a pasar al punto número 2 y van a ordenar los datos recabados de sus encuestas. Para eso se sugiere una tabla como la siguiente. Van a realizarla en una hoja de cálculo o en Excel. Y bueno, van a hacer una tabla con el vaciado de los datos de los cuestionarios aplicados a 20 personas. Entonces van a hacer una tabla muy similar a esta o idéntica a esta, donde como título van a tener población entrevistada. Y bueno, aquí aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el número 20. Y acá abajo aparecen las 10 preguntas. Edad, género, tiene diabetes, circunferencia abdominal, horas a la semana dedicadas al ejercicio físico, separa la basura, utiliza bolsas reciclables en lugar de bolsas de plástico, contenedores o envases y utiliza focos ahorradores. Entonces van a realizar una tabla idéntica a la que aparece aquí.